La Corte Suprema ha dictaminado que Trump gozaba de cierta inmunidad en el caso de las elecciones federales. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué significa esto? ¿Y qué consecuencias puede tener? Bien, entremos en materia. Pero antes un inciso, porque quisiera hablarles de un movimiento que se ha extendido por todo Estados Unidos. Maureen Molech lleva 8 años abogando por la seguridad de los niños en Internet. Por eso ha reunido a un grupo de madres que perdieron a sus hijos por culpa de las redes sociales y sus contenidos nocivos. Si quiere descubrir todo lo que encierra esta terrible realidad, le dejo un enlace aquí abajo o aquí, para que se mantengan, como siempre digo, informados y a salvo. Los magistrados del más alto tribunal de la nación han votado por mayoría que los presidentes siempre gozan de inmunidad ante la justicia por los actos oficiales que llevan a cabo en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema ha dictaminado 6-3 que los presidentes gozan de inmunidad absoluta ante los procesamientos penales por los actos oficiales de su mandato. Y también que no gozan de ninguna inmunidad por los actos extraoficiales. Se espera que esta decisión retrase el juicio del expresidente Donald Trump en el caso de Washington sobre las elecciones federales. El Tribunal Supremo declaró lo siguiente: en virtud de nuestra estructura constitucional de la separación de poderes, la naturaleza del poder presidencial le da derecho a un expresidente a la inmunidad absoluta contra el enjuiciamiento penal por acciones dentro de su autoridad constitucional decisoria y exclusiva. Y tiene derecho al menos a una presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales. No hay inmunidad para los actos no oficiales. Además, especifica lo siguiente: al menos en lo que respecta al ejercicio de sus principales poderes constitucionales, esta inmunidad debe ser absoluta. En cuanto al resto de sus actos oficiales, tiene derecho al menos a la presunción de inmunidad. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que se lanza un proceso penal contra un expresidente por las acciones que tomó durante su presidencia. Nunca había pasado nada igual. Y ahora la Corte también decide devolverle el caso de la inmunidad al Tribunal de Distrito para que lo reexamine. Sam Dorman, nuestro compañero del Epoch Times, hizo un análisis muy bueno que tomaremos como base para explicar lo que ha pasado. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, a la que se sumaron en su totalidad los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. La jueza Amy Coney Barrett se unió a parte de la opinión y emitió su propio voto concurrente. Un voto concurrente es aquel que coincide con el veredicto, pero ateniéndose a razones propias diferentes de las de la mayoría. La juez Sonia Sotomayor escribió un voto en contra al que se unieron las jueces Ketanji Brown Jackson y Elena Kagan. Las jueces también emitieron un voto disidente, es decir, que se mostraron en desacuerdo con lo que votó la mayoría y no lo reconocen. Fuera de los tribunales, el expresidente Trump respondió a la decisión en Truth Social, escribiendo esto: gran victoria para nuestra Constitución y democracia. Estoy orgulloso de ser estadounidense. La sentencia supone una victoria parcial para el expresidente Trump, aunque la verdad es que pidió una inmunidad más amplia de la que le han acabado concediendo los jueces. Pidió que el alto tribunal dictaminara que gozaba de inmunidad penal por sus actos oficiales, basándose en que el Congreso nunca le había encontrado culpable previamente de ningún acto. La juez de distrito, Tanya Chutkan, a quien devuelve el caso el Supremo, había rechazado de plano la idea de que los presidentes gozaran de inmunidad penal. El Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington también decidió lo mismo que la señora Chutkan. Ya durante los alegatos orales de abril, los jueces conservadores del Supremo parecían dispuestos a devolverle el caso al Tribunal de Distrito de Washington y darle instrucciones sobre lo que se denominan actos oficiales y privados para que siguieran investigando los hechos. El juez Neil Gorsuch, durante este debate oral, dijo: estamos escribiendo una regla para la eternidad. Tanto él como la juez Ketanji Brown Jackson dejaron claro que les preocupaba que los casos no se limitaran al expresidente Trump, sino que sentaría un precedente histórico para todos los expresidentes y sentar las bases de lo que constituye la conducta oficial de un presidente. El abogado D. Johnson Sauer defendió ante el alto tribunal al expresidente Trump, mientras que el exprocurador general adjunto Michael Driven defendió al abogado especial Jack Smith. Buscando un poco en la historia, la última vez que el Tribunal Supremo emitió un fallo importante sobre la inmunidad presidencial fue en 1982, en el caso Nixon contra Fitzgerald. El tribunal dictaminó que los presidentes gozan de inmunidad absoluta de responsabilidad civil. No tienen que rendir cuentas por las acciones que se consideren dentro del alcance de sus funciones oficiales.
El Tribunal Supremo ha devuelto ya el caso al Tribunal del Distrito de Washington, D.C. con la siguiente directiva. Evaluar, en primer lugar, si el enjuiciamiento de los supuestos intentos de Trump de condicionar la supervisión del proceso de certificación del vicepresidente supuso algún peligro de intromisión en la autoridad y las funciones del Poder Ejecutivo. Otro punto de la decisión ordenaba al Tribunal de Distrito que distinguiera sobre actos oficiales y extraoficiales en las acusaciones del señor Smith, que van desde que el expresidente Trump intentó ejercer su influencia con los funcionarios estatales hasta que empleó listas paralelas de electores, pasando por los comunicados que emitió el 6 de enero de 2021. El silabario del tribunal, es decir, la visión general del fallo, señalaba lo siguiente. El presidente posee un poder extraordinario para hablar a sus conciudadanos y en su nombre. Por lo tanto, la mayoría de las comunicaciones públicas de un presidente probablemente se sitúen cómodamente dentro del alcance de sus responsabilidades oficiales. En otras palabras, a día de hoy nadie sabe qué parte de la demanda del señor Smith se mantendrán después de que los tribunales inferiores completen sus nuevos procedimientos. El Tribunal Supremo también dijo lo siguiente. En la devolución del caso, el Tribunal de Distrito debe analizar cuidadosamente las acusaciones restantes de la demanda para determinar si también por su forma de actuar, un presidente debe quedar exento de ser procesado. Y tanto las partes como el Tribunal de Distrito deben asegurarse de, sin contar con esa forma de actuar, tener los fundamentos necesarios para los cargos de la acusación. Los testimonios o registros privados del presidente o de sus asesores que prueben dicha forma de actuar no pueden admitirse como prueba en el juicio. La decisión se produjo pocos días después de que el Tribunal Supremo dictara sentencia en el caso Fisher contra Estados Unidos. La decisión anuló la forma en la que interpretó el circuito de Washington, D.C., el Estatuto 18 del Código de Estados Unidos, sección 1512C. Esto fue lo que el Departamento de Justicia empleó para procesar a los acusados del 6 de enero y al presidente Trump. En una nota a pie de página encontramos esto del juez Roberts. Si es necesario, el Tribunal de Distrito debe determinar, en primer lugar, si los cargos de la sección 1512C2 pueden proceder a la luz de nuestra decisión en Fisher. Así que esa parte de la acusación está específicamente bajo revisión. Los jueces acabarían emitiendo muchos votos concurrentes y disidentes. El juez Clarence Thomas escribió por separado para cuestionar la legalidad de los abogados especiales. Dijo sobre el fiscal general lo siguiente. Pretendía nombrar a un ciudadano privado como abogado especial, pero no estoy seguro de que ninguna oficina del abogado especial se haya establecido por ley, como exige la Constitución. La juez Barrett se sumó a la mayor parte de la opinión mayoritaria, pero se excluyó de una parte en la que se critica la idea de que un jurado pueda considerar pruebas sobre los actos oficiales de un presidente. La mayoría escribió esto sobre la peligrosidad de que un tribunal juzgue al más alto dirigente de la nación. Esa propuesta amenaza con anular la inmunidad que hemos reconocido. Permitiría a un fiscal hacer indirectamente lo que no puede hacer directamente, invitar a que el jurado examine los actos de un presidente pese a que es inmune a que lo acusen por ellos, para probar, no obstante, su responsabilidad en algún cargo. La juez Barrett, por su parte, se opuso con esta explicación. La Constitución no exige que se ciegue a los jurados sobre las circunstancias que rodean una forma de actuar por la que los presidentes pueden tener que rendir cuentas. El juez Roberts contraatacó en su opinión mayoritaria argumentando que los disidentes, cito, En medio de esto, nuestro compañero Jack Phillips nos confirmó que varios analistas legales y exfiscales federales sugieren que el juicio al expresidente Donald Trump en Washington probablemente no ocurrirá antes de las elecciones de noviembre. Con la orden del 1 de julio y la sentencia, un puñado de destacados exfiscales federales y profesores de derecho sugirieron que el juicio a Trump en Washington no se llevará a cabo pronto. Randall Ellison, profesor de Derecho de la Universidad George Washington, escribió en las redes sociales refiriéndose a las acciones del entonces presidente después de las elecciones de 2020 lo siguiente. No habrá juicio antes de las elecciones en el caso de D.C. Podría haber, sin embargo, amplias audiencias judiciales sobre las acusaciones de la demanda para determinar a cuáles es inmune. Renato Mariotti, un exfiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, dijo que la Corte Suprema requiere ahora que la jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan, que supervisa el caso Trump, realice un análisis más profundo que antes. Debe decidir si las acciones del expresidente fueron actos oficiales y que esto, cito,
requerirá información y conclusiones fácticas que retrasarán este juicio hasta después de las elecciones. La exfiscal federal para el Distrito Este de Michigan, Barbara McQuaid, aparece frecuentemente en MSNBC como analista legal y señaló que debido a que el caso sea remitido al Tribunal de Distrito, es probable que no se celebre un juicio hasta después de las elecciones de noviembre. Después de eso, todavía existe la posibilidad de que el expresidente Trump presente más apelaciones. Eso piensa al menos la exfiscal federal para el Distrito Norte de Alabama, Joyce Vance, que es también analista de MSNBC. Mientras tanto, el analista de Fox News y profesor de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, escribió que la decisión de la Corte Suprema retrasará aún más los procedimientos del Tribunal Inferior, aunque Trump tendrá que demostrar que sus acciones cayeron dentro de estas balizas de navegación. Y añadió: el juez del Tribunal Inferior ha favorecido mucho a Jack Smith. Sin embargo, el tribunal defiende que existe una presunción de inmunidad para sus actos oficiales, además de la inmunidad absoluta de los poderes constitucionales básicos. Después de que se lanzara la acusación contra el expresidente el año pasado, Smith dijo con frecuencia que la oficina del abogado especial quería un juicio rápido en este caso electoral de Washington. El equipo de Smith escribió en agosto de 2023 en un informe judicial que presentó a la juez Shotkan que las cosas que estaba presentando el abogado de Trump para retrasar el juicio, cito, le negarían al pueblo su derecho a un juicio rápido. El acusado cita estadísticas y casos inadecuados, exagera la cantidad de descubrimientos de documentos nuevos y no duplicados y exagera el desafío que le supone revisarlos de manera eficaz. También se habla de la posibilidad de que si el expresidente Trump gana las elecciones de 2024, podría indultarse a sí mismo o nombrar un fiscal general para que desestime los cargos tanto en Washington como en Florida. En el caso, el equipo de Smith ha acusado al expresidente de cargos que se derivan de lo que alegan fueron iniciativas ilegales para permanecer en el poder después de las elecciones de 2020. El expresidente, por su parte, se ha declarado inocente. Bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana.